Las enseñanzas de Cristo. Lección 5. ¿Cómo ser salvo? Hola querido, en este estudio veremos cómo podemos alcanzar la salvación. Quiere decir, qué es lo que Jesús enseñó de la manera de alcanzar la salvación. En el estudio anterior dijimos que nada podemos hacer para salvarnos, porque la iniciativa y la realización de la salvación son divinas. Pero entonces, ¿cuál es la participación humana? ¿Será el hombre salvo contra su voluntad? ¿Qué es lo que Jesús dijo al respecto? Empezaremos leyendo Lucas 5, 32 o 30 al 32. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Estas palabras fueron dichas por Jesús cuando llamó a Mateo, un publicano, un cobrador de impuestos. Los judíos consideraban a los cobradores de impuestos indignos de la salvación. Y Jesús dijo que Él había venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. En otras palabras, el primer paso para que la salvación tenga algún valor para el pecador es que la persona reconozca que es pecadora. Que el enfermo reconozca su situación de enfermo, porque mira, nadie puede obligar a una persona a tomar el remedio si ella no acepta la necesidad del remedio. Y aquí es donde entra el trabajo maravilloso del Espíritu Santo. El Espíritu es el que convence de pecado. El pastor no convence de pecado a nadie, ni el esposo, ni la esposa, ni el padre, ni el hijo, ni la junta de la iglesia. Nadie puede convencer al pecador de su pecado, a no ser el Espíritu Santo. El ser humano por sí solo jamás llegará a la conclusión de que es un pecador. Especialmente en nuestros días, en que la cultura enseña a justificar el pecado, a explicar el pecado, a racionalizar el pecado, a cambiarle de nombre al pecado, pero no a aceptarlo. Pero la Biblia es categórica en afirmar que todos pecamos. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque el bien. Isaías 1:4, capítulo 1, versículos 4 al 6, dice lo siguiente: ¡ay, nación pecadora! Pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es herida, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Oh, mi amigo, la humanidad puede no reconocer su triste situación, pero la realidad es esa. Una fruta arrancada del árbol en poco tiempo entra en estado de descomposición, de deterioración, empieza a pudrirse y finalmente se seca y desaparece. Pues lo mismo sucede con el ser humano. Cuando se separa de Dios, empieza a deteriorarse moral, físicamente, y tal vez una de las evidencias de la deterioración espiritual sea el cinismo de negar su triste situación. Pero Jesús dijo que Él vino a salvar a los que se habían perdido. Solo que para que el ser humano sea beneficiado por la salvación que Cristo ofrece gratuitamente, el ser humano necesita reconocer que está perdido. Y esto es el arrepentimiento. El segundo paso para que la salvación tenga algún valor para el ser humano, pues es lo que acabo de mencionar, el arrepentimiento. Jesús inició su ministerio diciendo que había llegado para traer libertad a los cautivos, pero al mismo tiempo presentando la necesidad de arrepentimiento. Mateo 7:17 dice: del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecador es pecador porque es malo. Sus frutos, sus acciones son malas porque él es malo. Tal vez él no quiera ser malo, pero es malo. ¿Hay solución? Claro que sí. Y la solución es reconocer que es malo y querer dejar de ser malo. Sin embargo, hay que explicar lo que es el arrepentimiento.
porque es fácil confundir el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento es el miedo de ser descubierto y de sufrir las consecuencias del pecado. Pero el verdadero arrepentimiento involucra tres cosas. Primero, reconocimiento del pecado. Soy un pecador, soy malo. Segundo, dolor por haber herido el corazón de Dios. Y tercero, deseo de abandonar el pecado. Mucha gente siente el peso de la culpa, la desesperación por haber hecho lo que ha hecho, así como Judas. Pero eso no es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento nace en el corazón como un fruto del Espíritu Santo. No es de fabricación humana. Es por eso que no podemos colocar el arrepentimiento como un paso previo al hecho de ir a Jesús. En el Camino a Cristo, página 26, encontramos la siguiente cita que voy a leer. Precisamente este es un punto sobre el cual muchos yerran. Y por eso dejan de recibir la ayuda de Cristo, que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero y que el arrepentimiento los prepara para el perdón de sus pecados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque solamente el corazón quebrantado y contrito es el que siente la necesidad de un Salvador. Pero ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido para poder ir a Jesús? ¿Ha de ser el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? Interesante esto. Lo que el Espíritu de Profecía está diciendo es que necesitamos ir a Jesús como estamos, semidesnudos como la mujer adúltera, vistiendo hojas de higuera como Adán, oliendo a puerco como el hijo pródigo, con las carnes en descomposición como el leproso, arrastrándonos como el paralítico. Ve a Jesús tal como estás, con tu cigarro, con tu alcohol, con tu droga, con tus pensamientos o sentimientos inmundos. Pero por favor, ve a Jesús. Al que a mí viene, no le echo fuera, dice Jesús. Ir a Jesús, es decir, Señor, no comprendo, pero voy. No siento nada, pero voy. Para ser honesto, Señor, me gusta la vida errada que estoy viviendo, pero voy. No estoy arrepentido, pero voy. Querido, tú vas como estás. Y al llegar a Jesús, descubrirás algo maravilloso. Él te dará el arrepentimiento que no sentías. En la presencia de Dios sentirás dolor por todas las cosas erradas que hacías y que herían el corazón de Jesús. En la pureza del Salvador te sentirás indigno y caerás de rodillas a los pies de Jesús diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Entonces Él te levantará en sus brazos, llamará a sus ángeles y les dirá, este es mi hijo que estaba lejos, ha vuelto, ahora vístanlo para la fiesta en su homenaje. Este es el milagro de la transformación. Jesús implanta dentro de ti la nueva naturaleza, nuevas motivaciones, un nuevo rumbo para tu vida, nuevos horizontes, horizontes sin fin. Pero necesitas creer que las cosas funcionan así. Necesitas creer en Jesús. Por eso al mismo tiempo dijo lo que está en Marcos capítulo 9, versículo 23. Para el que cree, todo es posible. Al que cree todo es posible. Necesitas creer. No hay lugar tan lejano a donde te hayas ido, de donde Jesús no pueda traerte de vuelta. No hay profundidad tan grande a donde hayas caído, de donde Jesús no te pueda sacar. Pero necesitas creer. Al que cree, todo es posible. Pero no te equivoques. Si Jesús aquí no está hablando de un creer intelectual. Este no es un asunto solo de teoría. Un ejemplo de lo que estoy diciendo podría ser el caso del paralítico del estante de Betesda. El pobre hombre había estado paralítico por 38 años. Desde el punto de vista humano ya no había esperanza para él. Nadie podría ayudarlo, pero entonces apareció Jesús y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, si el paralítico hubiera dicho, no entiendo lo que me vas a hacer, no, se habría quedado paralítico. Si hubiera preguntado, ¿y cómo me voy a levantar si no estoy curado? Hubiera seguido arrastrando su cuerpo como lo había hecho hasta aquel momento. Pero aunque no entendía nada, ni sentía cualquier cosa, creyó y se levantó. Porque no existe fe sin acción. Si tú crees, aunque no entiendas, ¿cómo es que si yo voy con todos mis pecados, Jesús me va a dar el arrepentimiento? No lo necesitas entender, cree.
porque al que cree todo es posible. Ve a Jesús y después deja el resto con Jesucristo. Pero la acción humana no salva. El ir a Jesús no te salva, es Jesús el único salvador. La acción es apenas una declaración pública de que nosotros creemos en Jesús y en su obra salvadora. En nosotros, querido, no hay justicia. Nuestra justicia humana, nuestras buenas obras, son como trapo de inmundicia. Solo la justicia de Cristo es capaz de cubrir nuestra multitud de pecados. Desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva trataron inútilmente de cubrir la desnudez de su alma, hasta hoy el ser humano está desnudo y necesita de la justicia de Cristo. Esa es la lección que Jesús quiso enseñar con la parábola del vestido de bodas. El rey entró a la fiesta y halló a un hombre que no vestía el vestido de bodas, que era símbolo de la justicia de Cristo. ¿Cómo entraste aquí?, le preguntó. Y el hombre se quedó mudo. Entonces el rey ordenó expulsarlo de la fiesta. La lección es que nadie entrará al reino de los cielos porque simplemente se portó bien o cumplió un código moral de conducta. Esas cosas son importantes, pero solo si son el resultado de la justicia de Cristo. Solo si son fruto del Espíritu. Todo lo que nos resta es ir a Jesús. Él dijo, sin mí nada podréis hacer. Llegamos al fin de este estudio hablando de la importancia de seguir a Jesús. El propósito de la muerte de Jesús no era solo perdonarnos de los pecados, sino hacernos nuevas criaturas. En el momento de la conversión nos volvemos nuevas criaturas, pero a lo largo de la vida cristiana vamos aprendiendo a vivir un nuevo estilo de vida. Para que esto sea una realidad en tu vida, no es suficiente que creas que Jesús murió por ti. Tu creer tiene que ser un creer práctico. Tiene que salir de la simple teoría, porque Santiago afirma que hasta los demonios creen y tiemblan, y sin embargo no son nuevas criaturas. Es en este punto que entra el bautismo, porque al bautizarte demuestras pública y prácticamente que aceptas la muerte y la resurrección de Cristo como si fuesen tuyas. Al bautizarte te unes a Cristo en la nueva humanidad instituida por Él. Eres hecho una nueva criatura. Te unes también a los otros cristianos en el ministerio de la iglesia simbolizada en el cuerpo de Cristo. La cabeza es Jesús. El texto que explica mejor este concepto del bautismo está en Romanos 6:3. Lo voy a leer. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Veamos las ideas del texto. El bautismo es la declaración pública de que creemos en la muerte de Cristo en nuestro favor. Por lo tanto, el bautismo no es una opción. O te bautizas, o entonces la muerte de Cristo no tiene ningún beneficio para ti. La otra acción que sigue al creer es unirse a la iglesia. Voy a leer Efesios 2:16. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué es lo que hizo Jesús al morir en la cruz? Creó en sí mismo. Esta expresión en sí mismo es importantísima. Creó en sí mismo un nuevo hombre. En sí mismo, ¿ves? El nuevo hombre del que los escritores bíblicos hablan aparece a partir de Jesús. Él es el que establece este nuevo hombre. Primero en sí mismo y a partir de él le entrega una nueva humanidad al pecador arrepentido. Pero el texto dice más. Jesús reconcilió con Dios a gentiles y judíos en un solo cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? A la iglesia, naturalmente. Por lo tanto, la iglesia no es una opción que Dios dejó a mi criterio. La iglesia es el cuerpo donde Dios desea que las nuevas criaturas que fueron reconciliadas con Él por Cristo vivan unidas y en paz. El otro día me encontré con una persona que dice, yo estoy bien con Dios, pero no quiero saber nada con la iglesia organizada. ¿Cómo puede ser eso? Estás bien con Dios, pero no quieres ver nada con la iglesia organizada. Espera un poco. ¿De dónde sacaste la idea de que eso es posible? La única manera de ser una nueva criatura es estar en la iglesia, porque Jesús en la cruz nos reconcilió con Dios en un solo cuerpo que es su iglesia. Yo sé que la iglesia tiene imperfecciones. En la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay gente linda y maravillosa, pero también hay gente que no ha pasado por la experiencia de la conversión.
Y eso está entre los miembros de iglesia, entre los miembros de las juntas de las iglesias, entre los pastores también puede ser. Pero tú no vas a la iglesia por los hombres, tú vas a la iglesia por Jesús. Tú vas a la iglesia porque es en su cuerpo que Él reconcilia a la humanidad. Tú vas a la iglesia porque es allí que te congregas para adorar y loar el nombre del que se hizo hombre para salvarte. Que Dios te bendiga.